En este episodio de Entre Paréntesis hablamos acerca del feedback. ¿Qué dice la gente de ti? Hola, yo soy César Herrera, bienvenidos al canal de Colaboradores de Dios, el canal para ampliar tu mente y prosperar tu alma. Este es el episodio número 2 de Entre Paréntesis y hoy quiero hablarles sobre el feedback. Si no sabes lo que es esto, feedback es una palabra del inglés que significa retroalimentación. El feedback es una reacción o respuesta u opinión que nos da un interlocutor. Esto puede ser positivo o negativo, basado en una percepción errada o acertada. Pero ¿qué tal cuando escuchamos el feedback de una persona acerca de sí misma? Cuando constantemente habla acerca de sus bondades. ¿Conoces a alguien así? Muchas personas, para mostrarse a sí mismos como bondadosos o resaltar sus propias cualidades, caen en el error de hablar de ellos mismos como si estuvieran expresando admiración por otra persona. Cuando esto ocurre, para muchos de nosotros es una situación bien molesta y es como un sonido que rebota una y otra vez. Tener que escuchar a alguien hablar de sí mismo es bastante incómodo para todo receptor y de hecho la Biblia nos aconseja a que no nos comportemos de esta forma. Proverbios 27:2 en sus distintas traducciones nos permite ver un panorama claro de que no es saludable la práctica de retroalimentar a las demás personas acerca de uno mismo. La versión traducción lenguaje actual dice: no presumas de ti mismo, deja que te alaben los demás. La nueva versión internacional también nos aconseja: no te jactes de ti mismo, que sean los otros que te alaben. La versión Dios habla hoy dice: deja que sean otros los que te alaben, no está bien que tú te alabes a ti mismo. La versión La Palabra de Dios para Todos dice: nunca te alabes a ti mismo, deja que otros lo hagan. El mismo Jesús obedeció a estas palabras al pedir a sus discípulos el feedback acerca de su persona. En Mateo 16, 13, 14 aparece la pregunta: ¿quién es Jesús? El verso 13 dice: cuando llegaron cerca del pueblo de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿qué dice la gente acerca de mí, el Hijo del Hombre? Los discípulos le contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, y otros dicen que eres el profeta Elías, o el profeta Jeremías, o algún otro de los profetas. Aun cuando iba a ser crucificado, en Mateo 26, 63-64, vemos la respuesta de Jesús. En el 63 dice: mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además te digo que desde ahora verás al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Cuando hablamos de nosotros mismos, producimos un feedback semejante al que se produce electrónicamente en un sistema de sonido. El feedback es el retorno de una fracción de la señal de salida de un amplificador o micrófono a la entrada del mismo, el cual provoca como consecuencia una distorsión del sonido producido. Evitemos impresionar a los demás hablando de nosotros mismos. Primero hagamos sin reconocer nuestras acciones y dejemos que sean los demás que digan de nosotros. Al final debemos vivir para Dios y agradarle a Él y no a los hombres que nos rodean. Hasta aquí este episodio. Si te ha bendecido y es la primera vez que ves uno de nuestros videos, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Si te gustó el video, déjanos saber marcando un me gusta y cuéntanos tu experiencia en la parte de los comentarios. Nos vemos en la próxima.